esta oración con el editor de análisis sintáctico de la página web análisissintáctico.com. Recordad que siempre tenemos que, primero, antes de empezar el análisis, tenemos que plantear la oración, observar los verbos, en este caso tenemos el verbo veo y el verbo preocupa, y buscar también el nexo que los une, en este caso es la conjunción y. Esto nos hace pensar que estamos ante una oración compuesta, coordinada, copulativa, ya que el nexo y es un nexo coordinante copulativo. La oración 1 sería de vez en cuando veo a tu hermano Luis muy triste. Y así lo indicamos. Y luego la oración 2 sería desde luego eso me preocupa demasiado. Vemos cómo el nexo coordinante establece una relación de coordinación entre las dos oraciones y ambas quedan en el mismo nivel sintáctico. Pasamos ahora a analizar la primera oración simple. Toda ella es un predicado verbal porque tiene un sujeto elíptico, ya que el verbo está en primera persona del singular y en ningún momento aparece el pronombre yo escrito en esa oración. Así que tenemos que indicar que la oración incluye un sujeto elíptico en primera persona del singular. El núcleo del predicado es el verbo veo. Veo es un verbo transitivo, por lo tanto tenemos que encontrar un complemento directo. En este caso, esa función la va a desempeñar el sintagma preposicional a tu hermano Luis, ya que es la persona que yo veo. Recordemos que el complemento directo se puede sustituir por el pronombre lo. De vez en cuando lo veo muy triste. Además de este complemento directo, el verbo tiene otros complementos, como por ejemplo de vez en cuando. Es un complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial. ¿Por qué es un sintagma adverbial? Porque de vez en cuando es una locución adverbial y como tal, toda ella la consideramos como el núcleo del sintagma adverbial. Muy triste es un sintagma que nos puede causar alguna duda, algún problema. Si le preguntamos al verbo cómo veo a tu hermano de vez en cuando, la respuesta será muy triste y eso nos puede hacer pensar que muy triste es un complemento circunstancial de modo. Sin embargo, observemos que muy triste concuerda en esta ocasión con el complemento directo. Imaginemos que en lugar de ver a tu hermano Luis, vemos a tus hermanos Luis y María. El sintagma muy triste concuerda con a tu hermano Luis, porque tendríamos que decir veo a tus hermanos Luis y María muy tristes. Por lo tanto, no es un complemento circunstancial de modo, sino que es un complemento predicativo, donde triste es el núcleo y muy un modificador cuantificador. Nos queda por analizar este sintagma preposicional, el complemento directo. A es el enlace, tu hermano Luis es el término. Dentro de ese término tenemos el núcleo que es hermano y tú un determinante. Mucho cuidado con Luis. Luis es un sintagma nominal que está complementando al núcleo de otro sintagma nominal. Por lo tanto, Luis es una aposición. Nunca podremos llamarlo complemento del nombre. Y Luis es su núcleo. Vamos a pasar ahora a la oración 2.
Dentro de la oración 2, desde luego eso me preocupa demasiado, observamos que eso es el sujeto de la oración. El resto será el predicado, un predicado verbal. El núcleo del predicado verbal va a ser el verbo preocupa. Y ahora aquí tenemos que detenernos a pensar bastante bien en este verbo, en el verbo preocupar. Nos surge la duda de si se trata de un verbo que necesita complemento directo o si no lo necesita. El verbo preocupar va acompañado de un me en este caso, y este me, como pronombre de primera persona que es, podríamos confundirlo con un complemento directo o con un complemento indirecto. Lo que solemos hacer para saber si es uno u otro es pensar no tanto en la primera persona, sino pensar en una tercera persona en femenino. Es decir, eso preocupa a ella. ¿Qué diríamos? ¿Eso la preocupa o eso le preocupa? Tenemos que tener claro que existe una serie de verbos que están expresando afección física. Es decir, son verbos que intentan expresar procesos que afectan al estado de ánimo o que producen acciones o reacciones emotivas en otras personas. Me refiero a verbos como afectar, como asombrar, como impresionar, como asustar, como divertir, como convencer, como ofender, como molestar o como en este caso el verbo preocupar. ¿Qué pasa en estos verbos? Que tenemos que fijarnos en el sujeto y dependiendo de cómo sea ese sujeto, observaremos que va a necesitar o no va a necesitar la presencia de ese complemento directo. En todos estos verbos resulta que si el sujeto es una persona, si es una persona la que realiza la acción, es un ser vivo el que realiza la acción, entonces sí que necesita la presencia de un complemento directo. Fijaos en la oración, yo preocupo a mi madre. Si sustituimos a mi madre por un pronombre, tendríamos que decir yo la preocupo. En cambio, si lo que tenemos es que algo o una oración o algo indeterminado, como por ejemplo eso, en este caso, es lo que preocupa a esa persona, entonces no se necesita tanto el complemento directo y se requiere un complemento indirecto. Eso preocupa a mi madre, eso le preocupa y hablando de primera persona, eso me preocupa. Por lo tanto, el me es un complemento indirecto. Desde luego, es una locución adverbial que está expresando una afirmación. Por lo tanto, es un modificador que es un sintagma adverbial. Al igual que, por ejemplo, el no lo consideramos como un modificador porque niega toda la oración, el desde luego lo que viene a hacer es lo contrario al no, es afirmar, decir que sí, me preocupa demasiado esa situación. Por lo tanto, al igual que el no, el desde luego es una modificación, es un modificador de toda la oración. El desde luego, ¿por qué es un sintagma adverbial? Porque desde luego es una locución adverbial. Podríamos ponerlo así, núcleo locución adverbial. Es importante repasar bien qué son las locuciones adverbiales porque a veces las podemos confundir
con sintagmas preposicionales, como puede ocurrir aquí en este desde luego o el de vez en cuando, ¿vale? Que también comienza por un de y podemos pensar que se trata de un sintagma preposicional. Finalmente nos queda la palabra demasiado. Demasiado es un complemento circunstancial que expresa cantidad. Es un sintagma adverbial.